Él regresó antes y la empleada mintió la verdad oscura que nunca supiste. 25 años, la noche había caído en la pequeña ciudad de La Esperanza, cubriendo las calles con un manto de misterio. Las luces titilaban, apenas iluminando el rostro de Laura, quien se encontraba de pie frente a la vieja tienda de antigüedades. Su corazón latía con fuerza, como si quisiera escapar de su pecho. Había estado esperando este momento, pero no estaba lista para lo que estaba a punto de descubrir. La brisa helada colaba por su cuello, y de repente, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo raro se movía en la penumbra, una sombra, un guiño de lo desconocido que la atraía con una fuerza inexplicable. Fue entonces cuando escuchó el murmullo, un susurro entre las filas de objetos polvorientos. «Él ha vuelto», decía una voz temblorosa, que parecía venir de las sombras. Laura se giró, apenas conteniendo la respiración. El nombre que había temido pronunciar durante años estaba en el aire. Alguien hablaba de él, de Samir, aquel que desapareció misteriosamente hace 25 años. Las historias contadas por su abuela aún resonaban en su mente, un hombre de ojos oscuros que traía desgracia, que dejó una estela de dolor en la familia. Y ahora, ¿qué significaba su regreso? Mientras la tensión iba en aumento, Laura entró en la tienda. La puerta chirrió, el sonido resonando como un grito en la noche. El ambiente era denso, lleno de objetos que parecían observarla. Cada rincón estaba decorado con historias olvidadas. Pero lo más inquietante era ese cuadro colgado en la pared, donde un hombre sonreía, con la mirada fija en ella. Sus ojos tenían un brillo antinatural, como si pudieran atravesar su alma. Los espectadores de la tienda, un grupo disperso de ancianos, murmuraban entre ellos con caras de incertidumbre. La empleada sabe más, decían, y su voz temblaba de una forma que recordó a Laura lo que un día había escuchado en sus sueños. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. Laura sintió un nudo en la garganta. ¿Por qué había vuelto Samir? ¿Y qué tenía que ver la empleada con todo esto? Un frío sudor le recorrió la frente mientras sus manos temblaban. La mirada de los ancianos, llena de miedo, le decía que había más de lo que podía entender. La sensación de que el tiempo se había detenido, que todo estaba a punto de revelarse, unió una pesadilla a la realidad. Y en ese instante, cuando la atmósfera se volvió palpable, ella escuchó el tintinear de la campana de la puerta. Alguien más había entrado. La luz se apagó de repente. Laura quedó envuelta en una oscuridad total. ¿Quién era? ¿Y qué secretos ocultaban esas sombras? El misterio apenas comenzaba. Una ráfaga de murmullos reverberó en la tienda, como un ecosistema vivo de pensamientos inquietos. En la oscuridad, Laura sentía una luz de emociones que la ahogaban. Allí, rodeada de antigüedades y rumores, se preguntaba si iba a ser atrapada por el mismo destino que había ocurrido con Samir, o si se convertiría en la próxima víctima de un secreto que parecía querer arrastrarla a lo más profundo de la noche. Sus sentidos se agudizaron, el aire se sentía denso, lleno de una energía palpable. La oscuridad, inicialmente atemorizante, ahora parecía tener forma, como si miles de ojos invisibles vigilaran cada uno de sus movimientos. Fue entonces cuando un leve sonido la hizo girar, un susurro apenas auditorio, un roce en el suelo que enviaba un escalofrío por su columna. Laura, la voz llegó como un grito ahogado, distorsionado en el vacío. Era la empleada de la tienda, una mujer de edad indefinida y con una mirada que parecía saber más de lo que decía. «Sal de aquí, no eres bienvenida», agregó, su tono se volvió impaciente, incluso hostil. Laura movió la cabeza, confundida. «¿Qué has hecho? ¿Quién eres realmente?» Su voz temblaba entre la indignación y el miedo. La mujer, con una risa nerviosa y entrecortada, se asomó a la penumbra. «No hay tiempo para esto. Él ha venido por ti,
y tú no lo entiendes. Él no regresa solo para, un eco de risas resonó en la habitación, como un coro malévolo. Laura sintió que el corazón le daba un vuelco al pensar que tan solo ese nombre, Samir, podría invocar un poder tan oscuro. Atrapada entre la realidad y los recuerdos de una infancia llena de advertencias, decidió seguir la voz de la empleada y no retroceder. «Cállate», le dijo a la empleada, lanzando hechizos de coraje para contrarrestar su creciente temor. «Debo saber la verdad». Sin embargo, la empleada solo agitó la cabeza, un pánico evidente cruzando su rostro. «No lo entiendes. Los ancianos sabrán más. Ellos han guardado secretos». De repente, una luz intermitente iluminó la tienda. La presencia de un hombre, Samir, se materializó entre los objetos polvorientos, su figura tan real como los ecos del pasado, pero con un áurea inquietante. Tenía una sonrisa en sus labios, pero sus ojos reflejaban algo siniestro, como si la vida y la muerte transitaran en un mismo instante a través de él. Laura se quedó paralizada, atrapada entre la atracción y el miedo. El susurro de Samir resonó en su mente: «He regresado para cerrar un capítulo que quedó sin finalizar». Las palabras parecían flotar en el aire, intensificando un conflicto interno y un instinto de supervivencia. Los ancianos, al borde de sus sillas, observaban en un asombro inquietante. «No lo hagas», uno gritó, y la tensión en la habitación alcanzó su clímax. La atmósfera estaba tan cargada que una chispa parecía estar lista para estallar. Laura, ahora dominada por la urgencia y el horror, sintió un impulso abrumador. «¿Qué tienes que decirme?». El silencio se hizo, y en un instante, la tienda pareció contraerse, como si el tiempo mismo se detuviera. Samir abrió la boca, pero fue la voz de la empleada la que lo cortó: «La verdad está dentro de ti, y ahí radica el verdadero peligro». Laura sintió como su estómago se revolvía. No sabía si estaba lista para enfrentar lo que vino después. Sus latidos resonaban en sus oídos mientras la sombra avanzaba, cada vez más cerca. La oscuridad se desnudaba ante ella. «¿Qué representan sus ojos?», preguntó, pero su voz se perdió en el eco de una risa distorsionada. Todo se debilitó en un instante, y la pregunta resonó: ¿estaría dispuesta a enfrentar el horror que acompañaba su regreso? Entonces, todo se apagó de nuevo, pero esta vez no solo la luz, sino su aliento. En esa noche, en la esperanza, el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Podría Laura desentrañar la verdad antes de que fuera demasiado tarde? La atmósfera se volvió irrespirable a medida que la oscuridad se cerraba a su alrededor. Laura sintió cómo la presión del silencio la ahogaba, y el eco de los murmullos de los ancianos reverberaba en sus oídos. ¿Qué secretos guardaban esas miradas temerosas? La figura de Samir continuaba presente, desafiando el tiempo y el espacio. Su sonrisa era a la vez familiar y aterradora, como un recuerdo que no debería haber vuelto. «Laura». Su voz era un susurro helado que penetraba en su mente. «Volver a verte es como una condena, y yo soy solo el mensajero». Sus palabras parecían asentarse con el peso de 1000 culpas. Aquello lo convertía en un eco fresco de angustia. ¿Qué significaba eso? La empleada todavía la observaba con un brillo entre el pánico y la desesperación. «No lo escuches, Laura. Él manipula la realidad. Tienes que irte». Pero en lugar de asustarse, Laura sintió que había un hilo invisible que la unía a Samir, como si sus propios recuerdos fueran la cuerda que ataba su destino. «¿Cómo pude olvidar?», pensó, mientras una visión destellante atravesaba su mente: risas furtivas de niños, juegos en el parque, la figura de Samir sonriendo entre sombras. Todo parecía fluir y perderse a la vez. Entonces, la verdad la golpeó como un rayo. Sabía lo que había sucedido. ¿Por qué no lo había visto antes? La desesperación surgió de los ancianos, su temor se expandía con cada segundo. «No es solo un regreso, es un aviso», gritó otro anciano mientras su voz temblaba de terror. «Él está aquí por el pasado, por algo que no cerramos. Laura, corre». La joven sintió que el suelo bajo sus pies temblaba. Una vibración inquietante se adentró en su ser. Sin embargo, su cuerpo permanecía inmóvil, atrapado entre la memoria y la urgencia del presente. Samir se acercó. Su mirada se intensificó,
como si pudiera leer sus pensamientos. No estoy aquí para hacerte daño, Laura. Estoy aquí para hacer que recuerdes. ¿Recuerde qué? La frase salió como un grito, mezcla de rabia y confusión. ¿Qué necesitas que recuerde? La risa distorsionada resonó nuevamente, pero ahora era diferente. Era un eco de locura y angustia. La verdad que está bajo la cama de tus recuerdos, aguardando. Nunca debimos dejarla tan enterrada. Los ancianos intercambiaron miradas de horror. Ella no debe saber. No puede saber, murmuraron, apenas audibles, pero su temor resonando en el aire. Laura sintió cómo se desmoronaba su mundo. ¿Qué hay debajo de mi cama? Dímelo, gritó, sintiendo la rabia desgarrar sus entrañas. Como respuesta, una risa aguda emergió de las sombras, seguido por un crujido. Una figura oscura se materializó detrás de Samir, un reflejo distorsionado que la hacía retroceder. Era ella, pero no del todo. ¿Es esto lo que quisiste olvidar? La voz era un eco suyo, pero a la vez alguien más. De repente, esa imagen se desvaneció, dejando en su lugar una profunda inquietud. Laura. La empleada se lanzó hacia ella, pero era demasiado tarde. La sombra de Samir se convirtió en un torrente de oscuridad, absorbiendo todo a su paso, y la tienda parecía estar a punto de explotar en caos. Cada rincón se oscurecía, mientras Laura sentía que su aliento se detendría. Recuerda que la verdad puede ser más aterradora que cualquier sombra, resonó en su mente una vez más, justo antes de que la oscuridad la engullera. En ese instante de inminente destrucción, el tiempo se detuvo. Laura comprendió que la única manera de salvarse era enfrentarse a lo que había sido oculto. ¿Podía o no resistir? La respiración de la chica se entrecortó y su corazón latía con fuerza. ¿Sería capaz de dar ese paso y desenterrar la verdad que había estado escondida tanto tiempo? La tensión se palpaba. El misterio se intensificaba y la realidad se desvanecía ante sus ojos, y así, en medio del caos que la rodeaba, una pregunta quedó suspendida en el aire: ¿cuál será el precio a pagar por conocer la verdad? El frío le calaba los huesos, y a medida que la oscuridad la tragaba, Laura sintió que la realidad se deslizaba entre sus dedos. La voz de Samir resonaba cada vez más intensa, como un tambor que marcaba el compás de una danza macabra. En su mente, la imagen de su reflejo distorsionado continuaba atormentándola. ¿Era realmente ella? Eres más fuerte de lo que crees, susurró Samir, acercándose aún más. Su risa retumbaba con fuerza, un eco siniestro que parecía querer retirarle el velo que cubría la verdad. Pero necesitas aceptar lo que has olvidado. La sombra no se irá sin un sacrificio. Laura sintió que el suelo se desintegraba bajo sus pies. El aire se tornó gélido y la pesadez de los recuerdos la arrastraba. Los ancianos gritaban, pero sus voces eran como un zumbido lejano, una advertencia que se perdía entre las brumas de su mente. No. Dime quién soy. Clamó, con desesperación. Un temblor recorrió la tienda, haciendo vibrar los estantes y las luces. Laura notó que todo se desenfocaba, y por un momento, creyó que podía ver a su madre entre las sombras. Su rostro, distorsionado por el miedo, transmitía un mensaje que no podía descifrar. Laura, escucha a tu corazón. Parecía gritar con su mirada, como si supiera el camino hacia la verdad. La figura de Samir sonrió, disfrutando de la angustia de la joven. Ellos te dicen lo que temen que recuerdes. Ellos son culpables de que estés aquí. Mi condena es su castigo, dijo, y con un movimiento de su mano, el caos se calmó momentáneamente. La oscuridad se contrajo como un resorte, y en un destello de luz, Laura vio una puerta. No estaba en la tienda, sino más allá, era la entrada a su infancia. Sin pensarlo, Laura corrió hacia ella. Pero antes de que pudiera atravesarla, un dolor intenso atravesó su pecho. Era como un puñal. No. No puedes escapar de mí. Rugió Samir, convirtiéndose en humo denso que la rodeó. La empleada se interpuso, su rostro pálido iluminado por la tenue luz. Laura, vuelve. Lo que hay detrás de esa puerta no es un refugio, es una trampa. Pero su voz no podía competir con el clamor de su corazón, que ahora latía más fuerte que nunca.
¿Qué es? La pregunta masticada en sus labios llenaba la atmósfera de una ansia urgente. Es lo que todos temen, la verdad de lo que sucedió aquel día. La advertencia fue interrumpida por un grito desgarrador que emergió de la puerta. Laura, temerosa pero irrefrenable, se adentró, entrelazando su destino con el misterio de su pasado. Todo cambió en un instante. Los colores se intensificaron, y de las sombras brotaron recuerdos olvidados, el juego en el parque, risas y llantos, pero también gritos de dolor y traición. Y ahí, en medio de todo, la imagen de su madre se volvía más nítida, su terca mirada pidiendo perdón, mientras una sombra se cernía sobre ella. Laura. Gritó, justo antes de que la oscuridad la cerrara de nuevo. La verdad está más cerca de lo que piensas, el grito reverberó en el aire. ¿Qué has hecho para merecer el silencio de ellos? Era la única pregunta que resonaba fuera y dentro de ella. Con cada latido que se desvanecía, el peso de su decisión se hacía más denso. ¿Acaso el sacrificio era el único camino hacia la redención? Y al borde de desvanecerse, sintió que el suelo comenzaba a temblar nuevamente. ¿Eran los ecos del pasado, o un nuevo peligro que se acercaba? Laura se dio cuenta de que no podría enfrentar la tormenta sin desenterrar el horror que la había mantenido cautiva. Pero aún no sabía que estaba dispuesto a perder para obtener esa libertad. A través de la neblina, un último destello de luz rompió la oscuridad, como un faro en medio de la tormenta, y una voz familiar se asomó. «Siempre estuviste más cerca de lo que creías». La pregunta quedó resonando en el aire, invadiendo su mente, ¿y si el verdadero monstruo fuese ella misma? La luz parpadeante la envolvió y, por un instante, todo quedó en silencio. Laura sintió que el tiempo se detenía. En ese limbo entre la oscuridad y la claridad, una serie de imágenes comenzaron a desvanecerse, empujándola hacia el abismo de sus recuerdos, el parque. Su niñez. Risitas cercanas mezcladas con llantos lejanos. Entonces, un grito claro la sacudió. La imagen de su madre, frágil y asustada, encadenada a la sombra que ahora parecía tomar forma. No. Laura no podía seguir huyendo de la verdad. Se acercó con una determinación nueva mientras el aire crujía alrededor de ella. ¿Qué hiciste?, gritó, dirigiéndose a la figura difusa que la miraba desde la penumbra. Sé que me miras, dime la verdad. La sombra dudó un segundo, luego se transformó en una figura más alta y delgada. A medida que la neblina se disipaba, Laura reconoció un rostro. Era Samir, pero su expresión se había suavizado, casi como si la entendiera. Lo que viste no fue un sacrificio, Laura. Fue un acto de amor. Su palabra retumbó como un tambor en su pecho. Detrás de Samir, las imágenes parpadeaban y reelaboraban la memoria de aquel día extraño. Su madre, con el cabello desordenado, recargada contra un árbol en el parque, mostrando una angustia que Laura nunca había comprendido del todo. Mamá. Soltó un susurro, y su corazón se partió al ver la tristeza reflejada en los ojos de la mujer. Ella lo sabía, murmuró Samir, acercándose un paso más. Sabía que el viaje a la verdad costeaba más que solo recordar. Era peligroso. Laura sintió como el aire a su alrededor se espesó. ¿Peligroso? ¿Pero por qué nunca me lo dijeron? Siempre dejé que el silencio los cubriera. Porque el verdadero peligro estaba en ti, Laura, dijo él, una sombra de tristeza cruzando su rostro. Desde el momento en que decidiste olvidar, te convertiste en un anfitrión de los secretos. La oscuridad se alimenta del silencio. La ira de Laura creció en su pecho, quemándole como un fuego ardiente. No soy un monstruo. Solo quiero saber quién soy, por qué soy así. Pero incluso mientras hablaba, un pequeño atisbo de duda surgió en su interior. Tal vez, la sombra no solo pertenecía a ella, el suelo bajo sus pies volvió a temblar. La tienda emergió a su alrededor, pero la fachada del lugar comenzaba a agrietarse. Los ancianos, aquellos que habían estado callados, ahora murmuraban entre ellos, sus voces entrelazándose en una canción de advertencia. La verdad se avecina, apareció uno, con ojos de preocupación. No te dejes llevar por la furia. Acepta el sacrificio. Laura frunció el ceño. ¿Sacrificio? ¿De quién? ¿Por qué debería ser yo? La rabia y el miedo se entrelazaban,
dificultando que pudiera superar el horror que le esperaba. Porque a veces, la verdad duele mucho para ser soportada. Algunos deben cargar con el peso de lo que hicieron. Samir respiró hondo. ¿Estás dispuesta a enfrentarlo? ¿A perder lo que piensas que eres para conocer lo que realmente eres? Después de un largo silencio, donde cada segundo se sentía como una eternidad, Laura tomó la decisión. Se acercó a la imagen de su madre, necesitando el aire desesperado que solía encontrar en su abrazo. Estoy lista. No puedo seguir rindiéndome al miedo, aún con el peso de la incertidumbre alrededor de ella, un nuevo destello de luz cortó la negrura, revelando figuras que emergían del fondo. Personas que nunca había visto, pero cuyas miradas la taladraban, exigentes y sombrías, pero entre ellas, un rostro familiar sobresalió, provocando que su corazón se detuviese. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están aquí ellos? La pregunta flotó en el aire, desdibujando la línea entre el pasado y el presente, y Laura sabía que la verdad finalmente habría de revelarse. Solo esperaba que aún estuviera a tiempo para conservar su propia alma. La luz brilló con una intensidad que casi la lastimó. Laura entrecerró los ojos, intentando enfocar la multitud de rostros que la rodeaban. Algunos parecían familiares, pero la confusión se instaló en su mente cuando los oyó murmurar. El aire estaba cargado con una energía tensa, como si la gravedad misma hubiera decidido jugar con sus emociones. ¿Qué quieren de mí?, preguntó, su voz temblando, pero firmemente desafiante. Uno de los rostros le resultó especialmente inquietante. Era un hombre de apariencia dura, con cicatrices que contaban historias de sufrimiento. Laura había visto esas marcas antes, en un viejo álbum familiar, pero no comprendía su importancia. Su estómago se retorció mientras recordaba una anécdota sobre su madre, contándole de un viejo amante que había traicionado a la familia. No sabes qué has hecho, Laura, dijo el hombre, su voz grave y resonante. Tu decisión de abrir esa puerta ha desatado cosas que deberían haber permanecido ocultas. Todo lo que creías que conocías, es una ilusión. Las palabras del hombre le golpearon con fuerza. Su mente había estado luchando, tratando de entender la conexión entre su pasado y el caos en el presente. Se sintió atrapada, como un insecto en una telaraña de secretos. ¿Quién eres? Dímelo, gritó, su voz mezclándose con el eco de su desesperación. Pero el hombre solo sonrió, una sonrisa que helaba la sangre en sus venas. Soy quien ha estado detrás de todo esto, y ahora que has decidido viajar por el camino de la verdad, es hora de que pagues por lo que no sabes. Laura retrocedió, su corazón palpitando como un tambor. Los murmullos de la multitud se intensificaron. ¿Qué secretos escondía su madre? ¿Por qué esa figura era tan importante? Era como si su propia vida estuviese escrita en los rostros de aquellos que la rodeaban. En ese momento, un nuevo rostro se destacó entre el grupo. Era una mujer de cabello dorado, que aunque no era un espejismo, parecía llamarla como un canto de sirena. Sus ojos, llenos de dolor y tristeza, se encontraban con los de Laura. No debes dejar que ellos te hipoticen. Hay una verdad que no está en sus palabras. ¿Verdad? ¿Cuál verdad? Laura sintió que la angustia la ahogaba. El peso del conocimiento parecía desplazar sus hombros. Nací de una herencia que te pertenece, y aunque lo niegues, siempre has sido parte de esto. La mujer siguió hablando, su voz resonando con un eco casi ancestral. Tu madre hizo lo que debía, pero nunca te lo contó. Ahora depende de ti decidir cómo enfrentar el legado que te han dejado. ¿Mi legado? ¿Qué significa eso? ¿Por qué nadie me dijo nada? Laura sentía que la sala giraba a su alrededor, cada giro acercándola más y más a la verdad que había temido. La mujer hizo un gesto con la mano y una visión surgió ante Laura. La imagen de su madre, riendo bajo el sol, cubierta de flores. Pero de repente, otro recuerdo se interpuso, una sombra acechante detrás de ella, un destello de dolor. No. Gritó, desesperada, la figura del hombre se acercó, tienes que enfrentarte a lo que realmente eres. El sacrificio, Laura. Puedes cambiarlo todo, pero el precio, será alto. La multitud contuvo la respiración, y durante un breve instante, Laura supo que tenía poder sobre su destino.
Pero, habría de arriesgarlo todo por verdad que podría destrozarla. Por un instante se sintió paralizada. En su pecho, un grito silencioso luchaba por salir. Aceptar la realidad o seguir sumida en la ignorancia, el silencio se volvió ensordecedor, y Laura comprendió que el verdadero sacrificio no era solo saber la verdad, sino el miedo a lo que eso significaría. Con el aliento entrecortado, alzó la vista hacia los rostros expectantes. ¿Entonces qué debo hacer?, preguntó, abrumada pero decidida a tomar su destino en sus propias manos. Una risa oscura reverberó en el aire, y la respuesta que llegó cayó como una bomba sobre ella. Ahora, elige. Debes elegir antes del amanecer y recuerda, cada elección tiene un precio. Mientras la luz comenzaba a desaparecer, Laura sintió como si el tiempo se desvanecía de nuevo. Y con el final de esa jornada, un sinfín de posibilidades se abría, cada una más peligrosa que la anterior. ¿Sería capaz de manejar el precio que debía pagar por la verdad? Tan solo la próxima revelación se lo diría. Capítulo siguiente, el silencio se desvaneció dejando solo una inquietante sensación que recorría la sala. Los murmullos habían dejado de ser un eco lejano para convertirse en un zumbido ensordecedor en su mente. La decisión se cernía sobre Laura como sombra oscura que amenazaba con tragársela. ¿Por qué debía decidir tan pronto? La presión aumentaba, haciendo que su respiración se volviera más dificultosa. Los rostros que la observaban parecían fusionarse, creando un solo ente de angustia y expectativa. Un sudor frío corría por su espalda. ¿Qué escoger? ¿La verdad que la había perseguido por generaciones o continuar con la cómoda vida que había tenido hasta ese momento? ¿Qué pasará si no elijo?, susurró, a sí misma más que a la multitud. Aquel hombre vestido de sombra sonrió de nuevo, como si su sufrimiento fuera un juego del que disfrutaba. Las decisiones evitarán que quienes han despertado a la vida de aquellos que deberían haber permanecido dormidos retornen. Pero elige sin miedo. O quedarás atrapada en esta eternidad de dudas. Laura sintió que su mundo giraba. Era como si cada palabra de ese ser tan roto y a la vez poderoso calara hondo en su alma. Una mezcla de ansiedad y determinación empezaba a brotar dentro de ella. No puedo quedarme aquí sin saber, arriesgándome a que el mal se desate, pensó. Voy a elegir, gritó, tomando la mano de la mujer dorada, como si fuera un salvavidas en medio de la tempestad. Dame el legado. Dame la verdad, por dura que sea. Una ola de energía atravesó la sala. La multitud pareció temer el alza de un poder que escapaba de las manos de Laura. La mujer de cabello dorado sonrió, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas. Eres más fuerte de lo que piensas. Pero debes entender que saber es también un peso. La sala oscureció. El aire se volvió helado, como si estuvieran siendo transportados a otro mundo. La luz parpadeó y, en un instante, se encontraron en un lugar desolado que parecía una versión lejana de su hogar. La decoración desgastada de su abuela aparecía, las fotos familiares distorsionadas y un silencio abrumador. Todo aquí respiraba la historia de su familia, de sus secretos ocultos. ¿Dónde estamos?, preguntó Laura, sintiendo que su pecho se apretaba aún más ante la exposición de lo desconocido. La mujer dorada alzó la mano, y las imágenes comenzaron a danzar en el aire, escenas que nunca había presenciado. Una niña pequeña reía, abrazando a una mujer. Era su madre en momentos perdidos en el tiempo, pero pronto, las escenas se tornaron oscuras. Su madre soltando un llanto desgarrador, una figura sombría echando sombras sobre sus vidas. El hombre de las cicatrices apareció nuevamente. Mira. Aquí está el precio que tendrás que pagar, susurró, su voz resonando con la gravedad del destino. Laura retrocedió horrorizada. Cada sombra que había visto antes del caos la envolvió. Había una verdad que quería evitar conocer, algo que había mantenido enterrado tan profundo que ahora se alzaba con ferocidad. Cuerpos caídos, una maldición que parecía latir entre las paredes. No, no puede ser, balbuceó, mientras el miedo se apoderaba de su corazón. La mujer de cabello dorado la miró con firmeza. Debes enfrentarlo. No puedes ignorar lo que tu madre intentó protegerte. Recuerda, el sacrificio viene con responsabilidad. Antes de que pudiera reaccionar,
Laura sintió como si todas las imágenes se contrajeran en un solo punto, llevándola hacia atrás en el tiempo. Una voz ecoando, resonando en su cabeza: tu madre lo hizo por ti. Pero el legado es tuyo para cargar. La realidad golpeó con más fuerza. Su corazón palpitaba furiosamente en su pecho. ¿Qué haría ahora? Había elegido la verdad, pero el precio era más alto de lo que podría haber imaginado. ¿Por qué nunca lo supe?, preguntó, sintiendo la ira y la tristeza desgarrándola. Pero antes de que la mujer pudiera responder, la escena se desvaneció en una oscuridad impenetrable. El amanecer se acerca, Laura. La voz del hombre resonó en sus oídos. Elige antes de que se agote el tiempo. Hay más de lo que parece, y el pasado no se queda en el pasado. ¿Estás lista para confrontar lo que hay detrás de esa puerta que abriste? Con cada palabra, un eco se extendía mientras la oscuridad se cerraba a su alrededor. Laura tenía que tomar su decisión. ¿Sería capaz de soportar el peso de un legado manchado? La incertidumbre la invadió mientras la verdadera batalla apenas comenzaba. Las tinieblas se arremolinaban a su alrededor, envolviendo a Laura en una sensación de desesperación. Su mente latía con preguntas cuyas respuestas parecían tan cercanas y al mismo tiempo inalcanzables. ¿Qué precio tendría que pagar para entender la verdad? ¿Era el legado que había heredado una merecida carga, o un destino lleno de sufrimiento al que no estaba dispuesta a enfrentarse? De repente, la oscuridad comenzó a disiparse, revelando una habitación sombría y vacía. Las paredes estaban cubiertas de un papel tapiz desgastado, y el aire estaba impregnado de un aroma a humedad y polvo. Al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que estaba en la casa de su abuela, un lugar donde muchos secretos habían sido susurrados. Las luces se encendieron de manera intermitente, como si la energía misma dudara en darles la bienvenida. Esto es, un recuerdo, murmuró, intentando reconciliar la sinfonía de luces y sombras que danzaban frente a ella. Pero antes de que pudiera reflexionar más, un escalofrío la recorrió. Las sombras en las esquinas de la habitación parecían cobrar vida, acercándose lentamente a ella. La mujer dorada permanecía a su lado, observando con profunda preocupación. Esta es la sala donde todo comenzó, explicó con una voz que temblaba. Tu familia fue marcada aquí. Las decisiones tomadas han sido como cadenas que se arrastran a través del tiempo. Laura sintió su corazón detenerse un instante. Recordaba los relatos de su madre sobre esta casa. Las advertencias de mantener ciertas historias enterradas. Sin embargo, lo que se ocultaba en la penumbra ahora exigía ser revelado. De pronto, una imagen apareció en el aire, su madre, joven, parada en esta misma habitación. Pero estaba acompañada por un hombre de mirada oscura, rostro marcado y una atmósfera tan pesada que Laura sintió que el aire escaseaba. Mamá, no. No confíes en él, gritó, pero su voz se perdió en el vacío. La escena siguió, como un eco del pasado que se negaba a ser silenciado. Ella sabía que su elección era peligrosa, murmuró la mujer dorada, mientras la tensión en el aire aumentaba. Este hombre no es un extraño. Él era parte de su historia. Y ahora, también es parte de la tuya. Laura sintió un nudo en la garganta. ¿Ese hombre era el origen del dolor que había acechado a su familia durante generaciones? ¿Y si ella tenía el poder para cambiar el curso de esta tragedia? Las imágenes se desvanecían, pero el eco de la elección siguió resonando. Debes actuar, Laura. El tiempo se está agotando, instó la mujer dorada. Lo que decidas a partir de ahora podría romper el ciclo o, tal vez, perpetuarlo. Laura se encontró atrapada entre el miedo y la determinación. ¿Cómo podía enfrentar un legado tan oscuro? El hombre de las cicatrices, aún presente en su mente, sonrió de nuevo, como si anticipara su indecisión. ¿Hay otra opción? Laura cuestionó, sintiendo que el frío a su alrededor se intensificaba. Pero lo que recibió como respuesta fue el silencio, seguido del crujido de la casa, como una advertencia de que estaba siendo observada. Una ráfaga de viento helado desgarró el silencio, llevando consigo sus pensamientos, llevándola a un momento de claridad. Tenía que buscar las respuestas más allá de lo evidente, hurgar en los secretos más profundos que habían atormentado a su familia.
Se volvió hacia la mujer dorada, encontrando en sus ojos el reflejo de su propia angustia. ¿Qué tengo que hacer?, suplicó, su voz temblante pero firme. ¿Dónde están las respuestas? Pero antes de que pudiera obtener una respuesta, un rayo de luz emergió del suelo y destelló en la habitación. Se sentía como una promesa de que la verdad, por dura que fuera, podría estar a su alcance. La oscuridad a su alrededor comenzó a girar, intensificándose mientras un profundo silencio se cernía una vez más. Todo lo que has conocido cambió esa noche, resonó la voz del hombre. Tu elección la está manifestando de nuevo. Atrévete a mirar, o quedarte atrapada para siempre. Laura debía decidir. Una decisión que, si la tomaba, cambiaría no solo su destino, sino el de toda su familia. El tiempo se deslizaba de sus manos y mientras la oscuridad se espesaba, ya no había vuelta atrás. Podría encontrar el valor suficiente para encarar lo que había estado oculto toda su vida. En ese instante de aguda conciencia, la puerta hacia lo desconocido se abrió. Allí, en el umbral, una figura familiar emergió de las sombras y le sonrió. Una voz familiar resonó: he vuelto, y ahora todos debéis enfrentar la verdad. Laura se estremeció. La revelación de quién era esa figura haría temblar los cimientos de todo lo que había creído. ¿Estaba lista para lo que vendría? La figura familiar dio un paso adelante y la luz la bañó de un resplandor inquieto. Los rasgos de Laura se contraían mientras trataba de identificar a la persona que había estado ausente tanto tiempo. Su voz resonaba como un eco familiar en su corazón, pero algo en su mirada era profundamente inquietante. Momento de verdad, Laura, dijo la figura con un tono tan grave como un trueno. ¿Eres tú, Elena?, preguntó, su aliento temblando. Recordaba las historias sobre su tía, la hermana de su madre, cuya ausencia había dejado un vacío, pero esos recuerdos se entrelazaban con otros de una tarde tempestuosa en que su madre había llorado por la traición familiar. Estuve atrapada, Laura. Por tus ancestros y sus secretos. Pero he encontrado la manera de liberarme y de liberar nuestra familia, explicó, su voz cambiante como el crujir de las hojas secas. Hay cosas de las que nunca te han hablado. La verdad detrás de tu madre y ese hombre. Sabías que había oscuridad, pero da el paso y descubrirás cuánto más hay. Laura sintió una mezcla de miedo y ansias. ¿Realmente deseaba saberlo todo? ¿Era esta la respuesta que tanto había buscado? En su interior, la lucha se intensificaba, como si un torrente de emociones estuviera a punto de estallar. ¿Qué pasó en esa noche, en la que todo cambió? Laura apretó los puños, obligándose a mantener la mirada fija en la de su tía. ¿Quién era ese hombre? Elena se acercó, con ojos que reflejaban una profunda tristeza. Era parte de un pacto. Un pacto que se selló con sangre y traición. El mismo que ha mantenido en pie la casa y la oscuridad que la envuelve. Tu madre eligió ese camino. Pero tú puedes deshacerlo. ¿Deshacerlo? Laura repitió, la incredulidad marcando su voz. ¿Es posible? El precio que debes pagar es alto, Laura. Tendrás que enfrentarte a él y desentrañar los misterios de tu linaje. El legado que llevas en la sangre no es solo una carga, es una llave. Elena hizo una pausa y el peso de sus palabras quedó en el aire entre ellas. Has de decidir si estás dispuesta a abrir esa puerta. Los ecos de sus palabras susurraban en la mente de Laura, pero el aire cargado y pesado alrededor dificultaba su claridad de pensamiento. Una parte de ella quería huir, sin embargo, el deseo de entender, de descubrir su papel en esta tragedia familiar, avivaba su determinación. Sin previo aviso, una sombra se proyectó entre las luces, como un recordatorio de la presencia del hombre de las cicatrices. Su risa malévola resonó desde la oscuridad, desdibujando la imagen de su tía. Laura, ¿realmente crees que puedes cambiar el destino? La historia está escrita en la sangre. No podrás escapar de ella. El corazón de Laura latía desbocado mientras la ansiedad se convertía en terror. Cállate, gritó, pero su voz se apagó ante la risa burlona. La mujer dorada a su lado se volvió hacia ella, mostrando su desesperación. Laura, no cedas a la desesperación. La revelación está cerca, pero necesita tu valentía. Encuentra la luz antes de que se apague para siempre.
En medio del caos creciente, un nuevo tumulto surgió del suelo, y una luz intensa volvió a destellar, iluminando la habitación por un segundo. Laura dio un paso hacia adelante, decidida a descubrir la verdad detrás del pacto y la destrucción que había acechado a su familia. ¿Qué debo hacer? Su voz resonó con un eco de determinación. Pero mientras las palabras salían, una sombra densa se abalanzó, y todo se oscureció nuevamente. Misteriosas visiones comenzaron a invadir su mente, imágenes del pasado que pasaban rápidamente, revelando fragmentos de historias olvidadas. Justo antes de que la oscuridad se cerrara sobre ella, sintió que una mano fría la tomaba del brazo y la guiaba. ¿Qué secretos desenterra el destino para Laura? ¿Podrá hallar el valor para enfrentar el legado que la persigue? Las preguntas flotaban en la penumbra, y un nuevo presentimiento helado se apoderó de su ser. ¿Estaba preparada para las revelaciones que cambiarían su vida y la historia familiar para siempre? El tumulto de recuerdos invadía la mente de Laura mientras la oscuridad se disipaba, formando un nuevo panorama ante ella. Se encontraba en el corazón de la tienda de antigüedades, donde todo había comenzado. En el aire flotaba un silencio denso, como una tormenta a punto de estallar. Los ancianos la observaban, sus miradas entrelazadas con esperanza y temor, mientras la figura de Samir se erguía ante ella. «Has tomado una decisión, Laura», murmuró él, su voz resonando en la penumbra. «Ahora debes enfrentar lo que has elegido. La verdad no es solo conocimiento, es un poder que puede liberarte o destruirte». Laura sintió un nudo en el estómago, pero su determinación era más fuerte que el miedo. «¿Qué debo hacer?», preguntó, su voz firme, resonando en la tienda como un eco de certeza. Samir extendió su mano, la oscuridad comenzando a girar a su alrededor. «Mira, Laura. La verdad está en tus raíces, en los ecos de tu historia familiar. Ven y enfrenta el legado que llevas dentro». De repente, el aire vibró con una energía palpable y las paredes de la tienda comenzaron a desvanecerse. La escena cambió, y Laura se encontró en un paisaje familiar, un parque repleto de risas infantiles. Fue entonces cuando vio a su madre, con una mirada de angustia y esperanza en los ojos, abrazando a un niño que se parecía a ella. «Mamá», susurró, el corazón latiendo con fuerza. «¿Por qué me dejaste esto?». La figura de su madre se tornó nebulosa, pero su voz resonó clara como el agua. «Laura, siempre quise protegerte del destino que cargamos. La verdad es que el pacto era una elección. Pero tú puedes romperlo, si encuentras el valor en tu corazón». El hombre de las cicatrices apareció en la escena, su risa burlona helando a Laura. «¿Crees que puedes cambiar la historia? Eres parte de esto, no puedes escapar». Ella sintió un frío penetrante, pero en ese mismo momento, la figura dorada de su tía Elena emergió a su lado, su mirada llena de determinación. «No dejes que el miedo te gobierne, Laura. La decisión está en tus manos. Todos tenemos secretos, pero el legado no es una carga, puede ser tu salvación». Laura comprendió que cada palabra era un eco de una poderosa historia. «Quiero enfrentar mi legado. Estoy lista», declaró, mientras un torrente de energía se acumulaba en su interior. El paisaje se tornó en caos, imágenes distorsionadas de traiciones, amores perdidos y esperanzas desgarradas llenaron su mente. Ella vio la verdad ante sus ojos, la oscuridad y la luz entrelazadas en la narrativa de su familia. Y en lugar de tambalearse, se abrazó al coraje. «Basta. No seré una víctima más de este ciclo». Las sombras comenzaron a retroceder, como si su voz hubiera cortado a través de la oscuridad. El hombre de las cicatrices terminó por desvanecerse, sorprendiendo incluso a sí mismo. Los ancianos aplaudían, sus gestos entrelazando un sentimiento de alivio. «Es hora de romper el ciclo», pronunció Laura, y en un instante, la energía en la tienda explotó, iluminando cada rincón, llenándolo de esperanza. Samir sonrió, pero su expresión era menos amenazante. «Ahora que has enfrentado tu verdad, recuerda, el verdadero sacrificio es dejar ir lo que no te define. Acepta quién eres para avanzar». Las imágenes comenzaron a arremolinarse, y Laura sintió la presión desapareciendo, el peso que había llevado durante años ahora se desvanecía. En su lugar, se sentía más ligera, empoderada por la verdad que había desenterrado. Cada lágrima que había derramado ahora se convertía en un símbolo de liberación.
Ya no tengo miedo, susurró a la nada, vencedora. A partir de hoy, escribiré mi propia historia. Las luces de la tienda comenzaron a parpadear y la atmósfera se calmó, revelando el ambiente acogedor que había sentido al entrar por primera vez. Los ancianos sonreían, y el murmullo de alivio era palpable. Laura se giró hacia la puerta, una nueva vida esperándola. El destino ya no lo dictarían los secretos del pasado. Sabiendo que el legado no era una maldición, sino una herramienta que ahora podía usar a su favor, salió de la tienda con la cabeza alta, el corazón lleno de promesas de un futuro anhelado. Así, en la esperanza, donde creció el miedo, renació la esperanza. Laura había desenterrado sus raíces, y aunque el camino sería desafiante, sabía que ya no estaba sola. Había tomado la decisión, había enfrentado la verdad, y estaba lista para vivir en libertad, y recordar siempre que la luz siempre vence a la oscuridad, y cada elección tiene el poder de cambiar una historia. No esperes ni un segundo más. Suscríbete ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas encuentren estas historias. Llenar la sección de comentarios con tus reacciones, teorías y lo que te pareció el final. Compártelo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo.